tenemos, ¿verdad? Y es una parte muy interesante porque vivimos en un tiempo en el cual no todo el tiempo se comprende el compromiso que implica ser parte de una iglesia local. Por eso el título del mensaje es Una iglesia sana y fuerte. Una iglesia sana y fuerte. Hemos dicho en domingos anteriores que esta iglesia de Tesalónica se distinguía por tener grandes virtudes, ¿verdad? Tenían fe, amor, esperanza, tenían compromiso, tenían la expectativa del regreso del Señor. Pero bueno, ninguna iglesia es perfecta. Y ellos tenían algunos detalles que necesitaban ser aclarados por el apóstol Pablo en cómo debe de funcionar una iglesia. De hecho, el título del mensaje es Una iglesia sana y fuerte, pero vamos a dividir este mensaje en dos partes. Lo primero es las responsabilidades del pastor. Es decir, ¿cuál es la responsabilidad que debe de tener los ancianos dentro de la iglesia local? Pero no únicamente eso, sino también cuáles son las responsabilidades que los miembros, que las ovejas de la iglesia deben de tener hacia los pastores o los ancianos. Entonces vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 al 15. Esta mañana solamente vamos a cubrir el versículo 13, pero solamente para darnos un poquito más cuenta del panorama, ¿verdad? Dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Versículo 14 dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. La razón que estamos leyendo el versículo 14 y 15, aunque no lo vamos a estudiar a profundidad, es que quiero que veamos cómo había personas desalentadas, había personas indisciplinadas, había personas débiles, había gente que no era muy paciente. Y en el versículo 15 dice, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. Entonces nos damos cuenta que en esta iglesia, a pesar de que era una iglesia ejemplar, había personas que estaban pagando mal por mal, sino procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Entonces es importante entender cómo debe de crecer una iglesia sana y fuerte. Y cuando hablo de crecimiento, no hablo únicamente de crecimiento numérico, ¿verdad? Porque nosotros estamos muy casados con que si una iglesia son muchos, las cosas se están haciendo bien, ahí está el respaldo de Dios. Y si una iglesia no son muchos, entonces ahí no está el respaldo de Dios. Y Dios no está comprometido con las multitudes. De hecho, cuando miramos los evangelios, Jesús con frecuencia era abandonado, dejado atrás cuando las personas miraban el compromiso que implicaba seguirle, ¿verdad? Pero bueno, nuestra sociedad nos ha vendido la idea de que si una iglesia es numerosa, ahí está Dios. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Padre, gracias en esta mañana una vez más por la oportunidad de estar aquí exponiéndonos a tu palabra. Te pido, Señor, que uses este mensaje para hablarnos a cada uno de nosotros. Que sin importar las experiencias pasadas, que quizá hemos tenido algunas tristes, algunas que nos han desanimado, podamos ser sensibles a escuchar tu voz. Y que cada uno de nosotros, Padre, escuche lo que tú quieres decir. Y que sobre todo como iglesia podamos absorber de tu palabra lo que necesitamos para poder ser una iglesia sana y fuerte. En el nombre de Jesús, amén. Como les decía, ¿verdad? Después de haber explicado el regreso de Jesús y cómo debían ser los corazones de los tesalonicenses consolados por eso, ahora Pablo comienza una lista acerca de exhortaciones, es decir, cómo debe de ser la vida diaria, cómo debe de verse la vida de un cristiano, y comienza dándonos un panorama de cómo debe de lucir las responsabilidades de aquellas personas que integran la iglesia. Entonces está compuesto, como les digo, en dos partes. Pablo le dice a la iglesia que los ancianos o los pastores
deben de tener tres características o tres responsabilidades. Número uno, trabajar entre ellas. Número dos, ejercer autoridad sobre ellas. Y número tres, instruirlas o amonestarlas. Entonces, cuando leemos la carta que Pablo le da a Timoteo y a Tito, él da una lista muy clara acerca de cuáles deben de ser las características de los ancianos. Ahora, cuando hablamos de ancianos, pastores, son palabras que se intercambian y que tienen la misma implicación o el mismo significado. Dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira o desea o anhela, otras versiones, ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, dice, un anciano, y va a comenzar a enumerar, debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe de serle fiel a su esposa. Debe de tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe de tener la capacidad de enseñar. No debe de emborracharse ni ser violento. Debe de ser amable. No debe de buscar pleitos ni de amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Fíjate cómo dice que la iglesia es de Dios. La iglesia no es del pastor o de los pastores. Dice, un anciano no debe de ser un nuevo creyente. Es triste escuchar, ¿verdad?, de algunas iglesias que ponen a una persona nueva a funcionar como parte del liderazgo para que se quede en la iglesia y le ofrecen una posición dentro de la iglesia para que no se vaya. Pero el ocupar un lugar de liderazgo en la iglesia no es un gancho que uno debe de utilizar para que la gente se quede. Dice, un anciano no debe ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, dice, la gente que no es de la iglesia debe de hablar bien de él, es decir, tener un buen testimonio para con los de afuera, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Entonces, nos damos cuenta que hay una serie de características que deben de tener las personas que están al frente de una iglesia, los pastores o los ancianos. Y cada una de estas características tienen que ver con el carácter de esta persona. Escuchamos con frecuencia de personas que se vuelven pastores porque tienen mucha gracia, porque son buenos para predicar, porque son ungidos, Dios los usa de una manera poderosa, pero no necesariamente cumplen con estas características aquí enumeradas. De hecho, en la Biblia encontramos varias palabras para anciano o pastor. Por ejemplo, está la palabra anciano, que viene de presbúteros o presbítero, dice, con la cual se caracteriza a los líderes sabios y maduros espiritualmente hablando. Otra palabra es la palabra obispo, que describe la labor de supervisión y de autoridad. Un tercer término es conocido también como pastor y tiene la responsabilidad de alimentar y proteger el rebaño. Otro es la palabra de líder, y eso tiene que ver con el discernimiento y la guía espirituales para el rebaño. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia ancianos, presbíteros, pastores, líderes, son sinónimos y van unas acompañadas de las otras. Entonces, para esta iglesia que estaba surgiendo, era importante que ellos entendieran cuáles eran las responsabilidades que los ancianos o los pastores debían tener. Y es precisamente aquí donde vamos a comenzar con la característica número 1 para los pastores, y es la responsabilidad de trabajar. Dice que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Esta palabra trabajar es la palabra copiao,
y significa exhibir un gran esfuerzo hasta el punto de sudar y de quedar exhausto. Es decir, la responsabilidad número uno de cualquier anciano o de cualquier pastor en una iglesia es que debe de esforzarse, debe de trabajar, debe de desarrollar ahí su mayor capacidad. De hecho, en esta misma carta, pero en el capítulo 2, versículo 9, dice, porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y nuestras fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes les proclamamos el evangelio de Dios. Pablo les estaba diciendo a esta iglesia, recuerden cómo me esforcé para presentarles el evangelio a cada uno de ustedes, al punto de que Pablo tenía un trabajo aparte para no ser carga a esta iglesia. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta del trabajo y de la labor que implica ser un anciano o ser un pastor en la iglesia. De hecho, en Hechos, capítulo 14, versículo 23, quiero que veamos esto juntos porque es muy importante, porque sé que la mayoría de nosotros viene de iglesias y tienen una experiencia y tienen un trasfondo y muchas veces tendemos a comparar lo que antes pasaba con lo que aquí creemos, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 14, versículo 23. Después dice que les asignaron ancianos. En todas las versiones esa palabra va a aparecer en plural. Designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado y con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Hago referencia a este pasaje porque la iglesia debe de ser gobernada no por una persona. O sea, no es el pastor, sino debe de haber un gobierno plural dentro de las iglesias. Y este gobierno plural debe de caracterizarse por el trabajo constante, por el esfuerzo. Cuando Pablo iba y levantaba estas iglesias, iba con un grupo de personas y dejaba ancianos al frente de la iglesia, no dejaba a una persona. Es común en nuestros tiempos decir, es la iglesia de este pastor, es el ungido del Señor, él es el pastor, él es el líder, Dios lo usa. Y aunque pueda verse o pueda parecer que es así, eso no es bíblico. Lo bíblico, lo correcto es que una iglesia sea gobernada por un grupo de personas, ¿ok? De hecho, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo le recomienda a Timoteo esto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El estar aprobado por Dios implica tener una vida de santidad, implica tener una vida de devoción hacia Dios. Miren, cualquier otra profesión, no sé, no quiero decir una profesión de algunos de ustedes, pero un doctor puede ser infiel a su esposa y aún así operar perfectamente. Un licenciado, la misma forma. Pero un pastor no funciona así, o no debería de funcionar así. Y llevar una vida de devoción a Dios implica una vida de entrega, una vida de esfuerzo. Pablo de primera mano sabía los dolores que implicaba, el esfuerzo que implicaba llevar a cabo una labor de pastoreo. De hecho, en Hechos capítulo 20, por favor, si podemos buscar en nuestras Biblias, Hechos capítulo 20 y versículos 18, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, dice, cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. Pablo estaba hablando a estos hombres y les estaba haciendo remembranza del esfuerzo, de la labor que él había hecho en esa área. Dice, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Versículo 20. Bien saben, dice, cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa
en casa. Pablo estaba diciendo, yo no rehuí enseñarles todo lo que está en la palabra. Es importante que ustedes conozcan acerca de los principios bíblicos, acerca de su vida de devoción, de su vida de santidad, de la gracia, de la venida del Señor, para que ustedes puedan crecer y desarrollarse. No debemos enseñar únicamente las promesas, no únicamente debemos de enfocarnos en temas, sino exponer toda la palabra de Dios. Por eso es que estudiamos libros completos, por eso es que estudiamos la carta completa. El versículo 31 dice, por tanto, dice, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Eso es esfuerzo? ¿Eso es trabajo? Versículo 33 dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos, dice, me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En esto les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, una primera responsabilidad para el anciano, para los pastores de la iglesia, es que debe de esforzarse, es que debe de trabajar para cumplir con las características que mirábamos en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? Que dice que debe de ser sobrio, que debe enseñar la palabra de verdad, que debe de ser fiel a la esposa. Entonces, en 2 de Corintios, Pablo va a ser como una especie de resumen de lo que implicó para él el esforzarse por llevar la palabra a los diferentes lugares. Porque a veces miramos, bueno, Pablo iba de un lugar a otro y pensamos, bueno, agarraba el carro, a lo mejor tomaba el avión, pero eran periodos de caminatas interminables. Otro problema que Pablo tenía eran los falsos maestros que había en ese tiempo, ¿verdad? Había pseudo apóstoles hablando en contra de Pablo, ¿verdad? A donde Pablo iba, levantaba una iglesia, estos falsos maestros iban y querían dividir la iglesia. Entonces, por eso es que en el versículo 23, él comienza de alguna manera defendiendo su ministerio. Y pregunta esto, ¿son servidores de Cristo? Y luego dice, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más. En muchos más trabajos, dice, en muchas más cárceles, en azotes sin un número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas y una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes en peligros de ríos, en peligros de salteadores, en peligros de mis compatriotas, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas veces de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además, dice, de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y fíjate cómo Pablo se va a comenzar a identificar con los dolores, con las preocupaciones de las personas que integran la iglesia. Dice, ¿quién es débil sin que yo sea débil? Es decir, Pablo cuando miraba a un hermano en debilidad, se identificaba con esa debilidad. Dice después, ¿a quién se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente? Cuando Pablo miraba que un hermano había caído en pecado, él se preocupaba. Y eso es una labor, eso es una carga, eso es un peso que los ancianos y los pastores llevan sobre sí. Versículo 30. Si tengo de qué gloriarme, dice, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco, dice el gobernador, bajo el rey Aretas, vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos.
Entonces Pablo está relatando los esfuerzos que implicaban para él el cumplir con el ministerio. Y es importante para nosotros en nuestros tiempos entender cuál es la responsabilidad que implica el ser un anciano dentro de la iglesia o el ser un pastor dentro de la iglesia. Ahorita está Carlos y yo funcionando como ancianos, pero esperamos en Dios que otras personas se puedan levantar, y espero que al escuchar este mensaje ustedes puedan entender lo que implica el querer ser un anciano dentro de la iglesia local. Porque como les mencionaba al principio, sé que la mayoría hemos escuchado de abusos, de ejemplos o de malos ejemplos, mejor dicho, de liderazgos que no eran bíblicos, ¿verdad? Me ha tocado escuchar de personas que, o pastores, que le dicen a la gente de la iglesia: "Hey, tienes que ir a limpiarme la casa". O sea, cosas increíbles por desconocer la palabra de Dios. Y nosotros como ancianos, como pastores, tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia local. Fíjate cómo lo dice Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Dice: hijitos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto. Aquí los hombres no nos podemos identificar muy bien. Bueno, al menos que hayas estado ahí cuando tu esposa estaba, ¿verdad?, teniendo las labores de parto, pero es un dolor intenso. Parece que no tiene fin. Dice: por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Un pastor, un anciano de la iglesia debe de tener ese dolor, ese deseo, esa labor, hasta que uno ve a Cristo formado en el corazón de esa persona. Dice: quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Esto es debido a que los Gálatas habían comenzado a alejarse de la sana doctrina. Entonces, la responsabilidad número uno del pastor es su responsabilidad al trabajo, a esforzarse en presentar a la iglesia, a cada uno de los miembros de la iglesia, cada vez más como Cristo, el esforzarse, el acompañar a las ovejas, el llevar esa carga por los débiles, por el que no vino, por qué no vino, el llevar eso en el corazón. Y eso solamente Dios lo puede producir en el corazón de una persona. O sea, el llamado a ser pastor de la iglesia es algo que solamente Dios puede hacer. Número dos, existe la responsabilidad de ejercer autoridad. Dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor. Esta palabra dirigir significa pararse ante y conlleva la idea de liderar o dirigir con autoridad. La iglesia de Tesalónica, al igual que nosotros, era un grupo de personas con diferentes ideas, diferentes pensamientos, diferentes trasfondos. Y la tendencia humana es la rebeldía. La tendencia humana es querer hacer lo que nosotros queremos hacer. De hecho, Pablo y la Biblia entera compara mucho a los cristianos con las ovejas. Y las ovejas son animalitos que se distraen, que se pierden rápidamente y que por eso necesitan de un pastor que los guíe. Por eso es que Salmo 23, ¿verdad?, dice: el Señor es mi pastor, ¿verdad? Él me va a guiar. Vamos a ver 1 de Timoteo, capítulo 3. Ahorita lo miramos, pero quiero que veamos otras cosas. Versículo 4 y 5 dice: que gobierne bien su casa. ¿Qué está haciendo el anciano? El anciano está ejerciendo autoridad en su casa. Dice: que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? Que los diáconos, dice, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Aunque somos un grupo de personas, somos una familia, necesitamos saber para dónde vamos. O sea, no podemos hacer lo que todos quieran hacer. O sea, si en este día yo dijera: bueno, ¿qué les gustaría que hiciéramos el siguiente domingo? Cada una de ustedes probablemente tenga una idea diferente. Y no podemos ser así. Necesitamos
llevar una guía, necesitamos saber para dónde vamos. Nosotros le damos la bienvenida a todas las personas que vienen a la iglesia, pero les explicamos con claridad lo que creemos, para que de esa forma decidan si se quieren integrar hacia donde nosotros vamos. Las iglesias se dividen en muchas ocasiones porque hay personas dentro de las iglesias que no quieren ir hacia donde la iglesia va y no se conforman con no únicamente ya no ir o no integrarse a la iglesia, sino que comienzan a hablar a los miembros de la iglesia acerca de lo mal que está la dirección de esa iglesia. Lo acabamos de ver o lo vemos constantemente ahora en el libro de Números, ¿verdad? Cómo el pueblo constantemente decía o se levantaba en contra de Moisés. ¿Por qué nos trajiste para acá? ¿Por qué debemos de pasar por aquí? Porque muchas veces no nos damos cuenta que vamos hacia un camino y necesitamos permitir, ¿verdad?, que el liderazgo de la iglesia cumpla con la labor que Dios le ha entregado. Y la labor que Dios le ha entregado a los ancianos es ejercer autoridad. Es decir, vamos a ir para acá, vamos a hacer esto, estamos creyendo en esto, vamos a funcionar de esta manera. Es como cualquier, vamos a decir, cualquier familia. Los hombres que están aquí, me imagino y espero que están ejerciendo un liderazgo en casa, ¿verdad? Pero otra persona no puede ir a la casa de ustedes y comenzarles a decir cómo deben de hacer, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Deberías de pintar la casa de otro color, ¿por qué no has cambiado la alfombra? ¿Por qué no has pintado las paredes? Bueno, en la iglesia, aunque todos son bienvenidos, necesitamos entender que hay un liderazgo que está encaminando la iglesia hacia donde Dios la quiere llevar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Sé que aparece en la pantalla, pero acuérdense, hay que tratar de buscarlo para que se nos haga el hábito, ¿verdad? Y ya mañana pasado que no tengamos proyector, no lo necesitemos. Dice, por tanto, a los ancianos, acuérdense que dijimos, ¿verdad?, que a veces puede ser pastor, a veces puede ser líder. Quizá ancianos, entre ustedes exhorto yo, fíjate, como dice Pedro, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Pedro aquí está dando el retrato de cómo debe de ser el liderazgo de la iglesia. Dice, debe de ser voluntario, debe de ser porque tú quieres, no por lo que puedes sacar de esa posición, con un deseo sincero. Luego versículo 3 dice, no como teniendo señorío, sino demostrando ser un ejemplo, es decir, no ser autoritarios. Y vuelvo a lo mismo, sé que algunos de ustedes vienen de iglesias donde experimentaron eso, pero les vuelvo a decir lo mismo, nosotros como iglesia no tenemos la culpa de lo que vivieron en otras partes. Versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir la corona inmarcesible de gloria. Entonces, dentro de las responsabilidades de los ancianos de la iglesia, implica el llevar al grupo a una unidad de pensamiento. No puede, o sea, todos somos diferentes y eso no, o sea, eso no se nos va a quitar, ¿verdad? Pero unidad no significa que todos somos iguales, significa que vamos para donde mismo, que tenemos el mismo propósito. El liderazgo ejerce la autoridad también para resolver dificultades dentro del rebaño, porque somos diferentes. La autoridad también implica los cambios necesarios en las personas o las soluciones bíblicas para las dificultades que las ovejas enfrentan. Es decir, cuando una oveja necesita un consejo o necesita guía, bueno, eso implica también el ejercer la autoridad que Dios le ha entregado a los ancianos. Ahora, vamos a la tercera responsabilidad.
y está en el versículo 12, al final dice, a los que trabajan con diligencia entre ustedes, los dirigen en el Señor y los instruyen. Y otras versiones dicen los amonestan. Y esto es una parte muy importante, pero que creo que como ovejas nos cuesta mucho trabajo aceptar. Y es la amonestación, es la reprensión, es cuando nos llaman la atención, es cuando nos advierten de algún posible peligro. Y la amonestación, a diferencia de las palabras de ánimo, no todo el tiempo se reciben con la misma actitud. Es decir, no es lo mismo que alguien nos diga, qué bien lo hiciste, te felicito, a que alguien nos diga, ¿sabes qué? Creo que eso que estás haciendo no es correcto. ¿Sabes qué? Creo que eso no agrada a Dios. ¿Sabes qué? Creo que eso no está en la palabra de Dios. O ¿sabes qué? Esto a la larga te puede traer consecuencias. No es tan bien recibido por nuestros corazones, pero es parte de las responsabilidades que Dios le da al liderazgo de la iglesia. Por eso es que muchas veces lo hacemos, aunque entendemos que no vamos a ser igualmente correspondidos, ¿verdad? Que como cuando te damos una promesa o te decimos que estás haciendo las cosas bien. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14 dice, no les escribo esto para avergonzarlos. Pablo estaba corrigiendo las malas actitudes de la iglesia de Corinto y dice, yo no les escribo para avergonzarles, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Ahora, cuando hablamos de la instrucción o de la amonestación, esta instrucción debe de estar basado en lo que la palabra de Dios dice. O sea, no es una amonestación de yo creo, tuve un sueño, se me afigura, sino que debe de ser algo que esté cimentado en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, si lo podemos buscar. 2 de Timoteo 3, 16, por favor. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, el instrumento de la palabra es para mostrarnos que es verdadero, porque a veces tomamos decisiones basadas en emociones, en lo que pienso, en lo que creo, y eso puede estar equivocado. Pero la palabra de Dios es la verdad. Entonces dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y eso no todo el tiempo se siente bien. Por eso es que algunos optan por mejor no leer la palabra, por no exponerse a ella y darse cuenta de que ciertas actitudes no son correctas, no son bíblicas. Entonces, la palabra nos permite darnos cuenta de lo que está mal en nuestra vida. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, en la instrucción, el amonestar a las ovejas es una responsabilidad que recae sobre el liderazgo de la iglesia. Y es importante que nosotros lo entendamos como grupo, porque así la próxima vez que el liderazgo de la iglesia se acerque y te mencione algún comentario de un área de oportunidad, lo podamos recibir de una manera diferente. O sea, lo podamos recibir como, oye, qué bien que Dios ha puesto ancianos sobre mi vida y de esa manera pueden guardarme, pueden cuidarme. Ahora, en este sentido, entiendo que muchas veces hay obstáculos que nos impiden recibir esa instrucción. Obstáculos como el pastor es muy joven, yo tengo más tiempo de cristiano, ¿qué me va a decir él? Él no me entiende. Esto no es nada nuevo. Jesús dijo, ¿verdad? Nadie es profeta en su propio pueblo. Dice que los hermanos de Jesús tampoco creían en él. Aún Natanael dijo, ¿verdad? ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret?
Pero aquí la clave, iglesia, es entender que para que la iglesia pueda crecer sana y fuerte, necesitamos nosotros de personas que nos ayuden, que nos corrijan, porque hay áreas que nosotros no podemos ver. O sea, aún nosotros, o sea, aún, vamos a suponer, aún yo tengo personas que me ayudan, que ven cosas que yo no veo. Por eso es que a veces viene el pastor Jorge, a veces viene el pastor César, a veces hablo con él, porque es importante que cada uno de nosotros entienda y comprenda, ¿verdad? Que necesitamos pastores sobre nosotros, que necesitamos personas que nos están instruyendo, que nos están diciendo, "Hey, ten cuidado con esto". No es, no es un hobby el llamar la atención de las personas. No es el querernos desquitar, no es porque los queremos ofender o los queremos lastimar o queremos que se vayan. Es porque vemos en la palabra de Dios una cosa y muchas veces en las vidas de las personas algo diferente. Y si no nos damos cuenta de esto, no vamos a lograr integrarnos de la iglesia, porque tan pronto nos corrigen algo, vamos a querer irnos y nos vamos a ir a una iglesia donde todo sea permitido, o nos vamos a ir a una iglesia en la cual vamos a estar hasta que nos corrijan ahí también. Fíjate cómo lo dice Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 9, hablando de las características que debe de tener un anciano. Dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Está hablando aquí de la sana doctrina. Dice, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Se ha puesto muy de moda el término sana doctrina. Y todos quieren sana doctrina hasta que la doctrina nos quiere santificar. O sea, hasta que nos damos cuenta que la sana doctrina va a implicar muchas veces ajustar cosas en nuestras vidas, queremos la sana doctrina. Como les digo, como seres humanos no nos gusta rendir cuentas. Es más fácil para nosotros en nuestra mente carnal, vamos a decirlo así, no tener quien nos supervise, que nadie nos diga nada, que esto es una relación entre Dios y yo. El problema con eso es que no es bíblico. Por eso es que Pablo comenzó a levantar las iglesias poniendo ancianos, poniendo un liderazgo, porque Pablo entendía que todos somos diferentes. Y Pablo entendía también que dentro de la iglesia, como leímos al principio, hay personas débiles, hay personas indisciplinadas, hay personas que a veces batallan con ciertos pecados y se necesita de un liderazgo que sea capaz de ejercer instrucción y amonestación. Ahora, cuando hablamos de esto, sé que muchas veces hemos escuchado de abusos y de excesos. Por eso es que les mencionaba, ¿verdad? La instrucción debe de surgir de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, Pablo también otra vez hablando acerca de las características de los ancianos, dice, el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Dense cuenta que Pablo aquí le está dando instrucción a Timoteo para gente de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que ha estado en una iglesia, o en 2 iglesias, o en 3 iglesias, creyendo que son creyentes cuando no lo son. Sin el pleno conocimiento de la verdad. Entonces, por eso es que Pablo dice, el anciano debe de ser capaz de tiernamente instruir o amonestar a las personas por si acaso Dios les concede el arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, ya vimos las responsabilidades de liderazgo de la iglesia para que una iglesia pueda crecer sana y fuerte. Ahora vamos a pasar a las responsabilidades de las ovejas hacia los pastores. En el versículo 12 dice, les rogamos que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Esa parte del trabajo del pastor ya lo vimos, pero ahora vamos a ver la responsabilidad de
reconocer o apreciar a los pastores, dice, esta palabra reconocer es conocer por experiencia. Aquí la connotación es que los creyentes deben de conocer a sus pastores profunda y respetuosamente y valorar el servicio. Es tener ese respeto y consideración. En este sentido, tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces llegamos a la iglesia y es con mucho respeto, pastor, buenos días, pastor, voy a avisar que no voy a ir, pero luego con el paso del tiempo eso se va perdiendo y no se reconoce la labor que el liderazgo de la iglesia hace. Entonces es importante para las ovejas reconocer el esfuerzo que implica para el liderazgo estar velando por las almas de las ovejas. Es decir, este reconocimiento es un conocimiento personal que resulta en un aprecio y un cuidado por los ancianos. Es cuando la oveja dice, oye, tenemos unos ancianos que cuidan por nosotros, que velan por nosotros, que nos están guiando, que nos están amonestando porque nos aman, porque están al cuidado de nosotros. Tenemos un liderazgo al cual, como una oveja, yo puedo recurrir y pedir un consejo. O sea, ahora, por ejemplo, que nos cambiamos de lugar, yo tuve que recurrir a pastores y preguntarles, oye, ¿cómo ves? Tenemos esta situación, tenemos este desafío. Entonces, es responsabilidad de las ovejas reconocer, honrar, respetar la labor de los pastores que Dios nos ha dado como un regalo. O sea, los pastores o los ancianos no son un tropiezo para nuestro crecimiento, son un regalo. Y si no lo vemos así, difícilmente vamos a estimarlos o difícilmente vamos a quererlos reconocer. O sea, vamos a tener ideas equivocadas. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. No, es Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían de ser respetados y bien remunerados. En particular, dice, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 14 dice, del mismo modo el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Entonces, es importante para las ovejas reconocer a los ancianos que Dios ha puesto sobre nosotros. Número 2 dice que los tengan en muy alta estima y amor. Aquí la idea que implica es por causa de la labor de estos ancianos, las ovejas deberían de valorar y apreciar y mostrar un amor por esos ancianos. Es decir, al ver las ovejas, el esfuerzo que hacen por el bienestar del rebaño, debería de surgir un amor o un aprecio por ellos. No es por el puesto, o sea, no debe de ser, porque es el pastor, sino es porque uno se da cuenta de lo que los ancianos están haciendo. Cuando uno se da cuenta de la preocupación que implica llevar a cabo el liderazgo de la iglesia. Cuando, por ejemplo, el liderazgo te llama y te dice, hey, no has venido, queremos saber si estás bien. No es por molestar. Y cuando uno aprecia eso, o sea, por ejemplo, a mí a veces que me habla el pastor César o me habla el pastor Jorge, no es la idea que ellos me están hablando para checarme o para ver si estoy haciendo algo mal. Al contrario, es porque están preocupados por nosotros como iglesia. Es porque quieren saber cómo estamos, cómo hemos ido avanzando, con qué estamos batallando, en qué manera nos pueden ayudar. Entonces, cuando uno aprecia la labor que ellos están desarrollando, uno dice, ¿sabes qué? Gracias. O sea, gracias a Dios por poner a esas personas que están ahí disponibles para nosotros. Fíjate,
Gálatas capítulo 4, versículo 14, Pablo está contando su experiencia de que esta labor del pastoreo no todo el tiempo es muy bien recibido. Y si la verdad, si hubiera podido brincarme esta parte de la Biblia, me lo hubiera brincado, porque no es fácil para mí decirles, ¿verdad?, las responsabilidades que ustedes tienen. Dice, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no me despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. O sea, Pablo está contando cuando él llegó a Galacia y él llevaba una enfermedad. Algunas personas asumen que era un problema en sus ojos. Pero eso fue el principio. Cuando Pablo comenzó a corregir las equivocaciones que esta iglesia estaba haciendo, el aprecio y el cariño, como dicen, se fue por la ventana. El versículo 15 dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues soy testigo, dice, pues testigo soy en favor de ustedes, que de ser posible, si hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. O sea, Pablo está diciendo, ¿qué pasó con el recibimiento que me dieron? ¿Qué pasó cuando dijeron, Pablo, qué bueno que viniste, qué bueno que has batallado tanto, que has estado en prisiones por traernos el evangelio? Pero tan pronto empezó a corregirlos, entonces el cariño se fue y el respeto también se va. Entonces, las ovejas tienen que tener ese aprecio hacia su liderazgo, basado no en el puesto, vuelvo a lo mismo, sino basado en la función que están desempeñando. O sea, basado en el amor que el liderazgo debe de ejercer sobre las ovejas. Por eso es que comencé diciendo cuáles son las responsabilidades de los ancianos. O sea, las responsabilidades de los ancianos son esforzarse, es ejercer un liderazgo, es amonestar, es corregir, pero con la palabra de Dios. Pero si únicamente el liderazgo cumple con sus responsabilidades, las ovejas no van a lograr crecer y desarrollarse, porque tan pronto comienzan a recibir corrección, van a empezarse a ausentar, van a empezarse a ir, van a empezar a se van a empezar a distanciar del rebaño. Y eso es algo que el enemigo usa, ¿verdad? O sea, usa nuestro orgullo, nuestro sentido de independencia, nuestro sentido de que a mí no me van a decir qué, yo por qué voy a rendir cuentas, yo por qué tengo que hacerlo así, yo siempre lo he hecho de esta forma. Y por eso es que yo te decía que es importante que el liderazgo lleve una guía, un camino, y los que Dios traiga aquí con un corazón humilde, que se integren hacia donde Dios nos está mandando, pues crecemos juntos. Por último, las ovejas deben de cumplir con una responsabilidad de someterse, dice aquí Pablo, ¿verdad? Tengan paz entre ustedes. Esto eran los conflictos que había entre las personas, pero también el someterse al liderazgo de la iglesia. Y aquí es importante entender que debemos de someternos siempre y cuando lo que nos esté, el liderazgo, ¿verdad?, esté cumpliendo con su función para tener paz. Recuerdo cuando recién llegué a Rosarito con mucho deseo, mucho amor, y había un grupo de personas y empezamos a trabajar con ese grupo de personas y me dio mucha tristeza darme cuenta que había todo menos paz. Había grupos en un lado que no se juntaban con los otros, había personas que no saludaban a las otras, había división dentro de la iglesia, había personas que le decían a las otras, si me ves en la iglesia no me saludes, ¿verdad? Entonces, el intentar corregir eso trajo como consecuencia que algunas personas se hubieran ido. ¿Por qué? Porque no querían someterse a lo que la palabra de Dios dice. Nosotros ahorita, a pesar de que a lo mejor
no lo veamos así. Somos una iglesia unida. Somos una iglesia que tenemos paz. Aquí no hay grupos. O sea, aquí al final de la reunión todos nos podemos quedar, todos podemos platicar, todos debemos de ir para a donde mismo. Pero en aquel tiempo, los que estaban en aquel tiempo se recordarán cómo había grupos y se dividían y hablaban unos de otros. Eran Corinto. Entonces, pero el deseo de Dios no es ese. El deseo de Dios es que sea una iglesia de paz. Que cuando lleguen personas nuevas, no escuchen cuchicheando unos contra otros, sino que escuchen comentarios de amor de unos para con otros. Porque queremos tener paz. Así como en nuestras casas queremos tener paz. No sé si les ha pasado a ver que estás en la casa y quieres tener paz, pero si tienes hijos pequeños, sabes que esa paz no existe, ¿verdad? Porque quieres hacer algo y uno te está hablando y el otro niño ya se cayó. Muchas veces eso sucede en la iglesia. Queremos tener paz, pero hay unos hermanos que no quieren, ¿verdad? Y están constantemente buscando dividir la iglesia. Fíjate cómo lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Es decir, los ancianos de la iglesia van a rendir cuentas a Dios de las ovejas que fueron puestos bajo su cuidado. Dice, permítanles que lo hagan con alegría. Es decir, las ovejas pueden producir lo contrario a la alegría en el corazón del liderazgo de la iglesia, no quejándose. Es decir, cuando nosotros como ovejas nos la pasamos quejándonos de esto, de aquello, de la música, de las luces, de la prédica, de los grupos, de todo. Bueno, eso trae al liderazgo de la iglesia lo contrario de la alegría. Eso trae desánimo, eso trae cansancio, eso trae fatiga. Por eso es que tantas iglesias cierran. Por eso es que tantos pastores abandonan el ministerio. Porque muchas veces las ovejas no se dan cuenta del sacrificio que implica estar al frente de una iglesia, de la carga emocional, de la carga espiritual, de las responsabilidades. Por eso es que Pablo dice, ¿verdad? ¿Quién de ustedes enferma y yo no enfermo? ¿Verdad? Muchas veces las ovejas no se dan cuenta que otra oveja le habló a los ancianos en la noche para contarles un problema. Y lo traemos en la mente y estamos cargando con eso. O cómo nos preocupamos cuando alguno de ustedes no viene. Y es una carga en el corazón, es una preocupación porque es como cuando tú miras que va un carro y que dices, va a chocar, va en exceso, va a chocar ahorita. Y en eso choca. O cuando tú le dices a tu hijo, hey, ten cuidado con eso, ten cuidado con eso. Y hasta que no le pasa. Es lo mismo. O algo similar con las ovejas, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia para las ovejas, el someterse al liderazgo para que podamos tener paz entre nosotros. Entonces, si queremos ser una iglesia que pueda crecer sana y fuerte, tanto ancianos como ovejas, debemos de cumplir con nuestras responsabilidades. Y una vez más, ahorita estamos Carlos y yo cumpliendo con esa función, pero el deseo de nuestro corazón es que otras personas se puedan levantar, ¿verdad? O en 10 años, 15 años o 20 años, que ya nosotros no estemos aquí, estos principios y estos fundamentos se puedan quedar en el corazón de los más jóvenes y que de esa manera puedan recordar siempre cuáles son las responsabilidades tanto del pastoreo como de las ovejas y así crecer juntos. La siguiente semana vamos a ver cuáles son las responsabilidades entre ovejas, porque ahí dice, ¿verdad?, que unos son débiles, unos estaban pecando, unos eran indisciplinados, pero por lo pronto creo que es suficiente por el día con que tanto unos como otros reflexionemos acerca de cómo estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades y ver si hay un espacio para mejorar, porque esta iglesia era una iglesia que se distinguía por ser un ejemplo, pero Pablo les dice, para que abunden más y más. Entonces siempre hay un espacio para
poder mejorar. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por este día, por la oportunidad que nos das de exponernos a tu palabra. Te pedimos, Dios, que podamos ser humildes cada uno de nosotros. Y si hay algo en lo que necesitemos mejorar, Padre, que tú nos lo muestres y de esa manera podamos seguir creciendo como iglesia, como tus discípulos, como tus hijos, como tu familia, Señor. Yo te pido que este mensaje, Padre, nos ayude en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.